Chiquillos, vamos a esperar unos minutos porque Julián está en otra clase ahora. Entonces, apenas él termine, se va a unir a acá, ¿ya? Mientras tanto, lo esperamos. Eh, Cuéntenme si ya tienen los escenarios para esta semana, jueves y viernes. Sí, profe, ya los mandaron. Ya, ok. ¿Saben el diagnóstico? ¿Saben lo que tiene la persona? ¿Sí? Sí, hay 4 casos. O sea, para Ya, cada grupo hay esquizofrenia, depresión severa, déficit atencional, intelectual leve. Ahí ese se repite. ya, perfecto. Ok, aquí viene Julián. ¿Lo conocen? Hola Julián. Hola, discúlpame, es que estaba terminando clase y los No, de está primero bien. empezaron a preguntar y yo, comenzaron a preguntar, profe, y como tienen prueba la próxima semana, En comenzaron serio, a hablar de todo. perfecto. Bueno, muchas gracias Julián por unirte y poder ayudarnos en esta clase de modelo de ocupación humana, pero más que de modelo de ocupación humana, ahora es importante poder, yo no sé si habías tenido la oportunidad de conocer a este curso, grupo de estudiantes. Ellos No creo que no. ¿no? Bueno, esta es la clase de evaluación en terapia ocupacional, son estudiantes de quinto semestre con la malla innovada. Yo creo que sí, yo creo son los mismos estudiantes, Julián, que están tomando práctica integrada a contextos grupales. Ah, ya. Sí, yo no sé si contigo la semana pasada trabajaron simulación o no. Sí, hubo un grupo que trabajó simulación conmigo. Ah, ya, entonces parte del grupo de cursos te ubica. Sí, más o menos, creo yo. Sí, Sí, claro, por ahí. como dice ¿No? Macarena, solo un grupo. Bueno, Eh, Julián, te quiero dar la bienvenida oficial entonces a nuestro gran curso de evaluación en terapia ocupacional. Eh, Son una excelente generación de estudiantes ellos. Yo los conocí el año pasado cuando dicté la asignatura de taller análisis de la ocupación. Eh, Así que esta ha sido la forma en que nos hemos conocido, porque no alcanzamos a conocernos en la otra realidad en que vivíamos antes de que apareciera todo este tema de la pandemia. Así que, pero sí hemos podido hacer un trabajo bien bonito y ahora esperamos también tener una buena experiencia desarrollando esta asignatura de evaluación en terapia ocupacional. Eh, Así que te doy la bienvenida, Julián. Gracias por tu apoyo, por tu ayuda, por tu tiempo también. Mencionar a los estudiantes que Julián es bueno, se viene uniendo a la Escuela de Terapia Ocupacional ahora este año, de la sede, de nuestra sede, de la Universidad Austral. Eh, pero también nos gustaría como quizás que él nos pudiera compartir eh, un poco sobre su vida, dónde está, ¿verdad? Para que le puedan conocer, dónde ha trabajado, de qué ámbito venía. Eh, pues igual interesante poder conocer a la persona, ¿no es cierto? En este caso que es Julián, ¿ya? Así que, Julián, te doy unos minutos para que tú puedas compartirnos. Bueno, agradecer a Rodrigo un poco el espacio, gracias por la invitación. Es un desafío siempre tratar de impartir los conocimientos a otros colegas. Hay un grupo que ya me conoce y bueno, ya les conté un poco de mí, pero bueno, al resto del grupo, mi nombre es Julián Zamacá, soy terapeuta ocupacional.
Me titulé de terapeuta hace más o menos como 12 años, creo que si no estoy mal un poco más, un poco menos, creo que son más de 12 años, que me gradué, me titulé como terapeuta ocupacional. Ejerzo la docencia más o menos desde el año 2010, 2010. Comencé a dar clases en universidades colombianas y después, hacia el año más o menos finales del 2013, me trasladé a Temuco y comencé a trabajar en la Universidad Católica de Temuco. Vengo de un arduo trabajo en el sentido de duré más o menos casi 9 años trabajando con la Católica, también en terapia ocupacional, un programa del cual aprendí mucho y aprendí obviamente de los chilenos y aprendí de una cultura chilena. Entonces, así que Chile se hizo como mi segundo hogar o es mi segundo hogar. Así que eso, mi experiencia ha sido más hacia el ámbito social y comunitario. Mi especialización ha sido intervención social y comunitaria. En eso, digamos, hice mi formación posgradual y actualmente me encuentro cursando mi doctorado en ciudadanía y derechos humanos, un tema que me apasiona mucho desde la terapia ocupacional, desde los derechos humanos y desde la reivindicación social. Mi línea más de trabajo que se ha forjado durante los últimos 3 años ha sido migraciones, así que en eso he desarrollado todo con respecto a justicia social, libertad, derechos humanos, ciudadanía, especialmente con población migrante y con un énfasis especial en género. Creo que eso ha sido muy, muy, muy importante como en eso. Eso como que, bueno, por ahí he hecho un par de cursos de más como integración sensorial, hice el diplomado en modelo de la ocupación humana, tengo un diplomado en inclusión educativa, un poco, un poco ñoño a veces para la terapia ocupacional, pero ha sido como en pro también de que uno como docente se vive actualizando todo el tiempo para poder dar las mejores herramientas. Eso, Rodrigo. Excelente, excelente, Julián. Yo creo que vamos a tratar de exprimir aquí a Julián, porque no solamente Julián nos viene a ayudar con modelo de ocupación humana, sino que también nos va a ayudar en la unidad de más adelante, que tiene que ver con la TO social, ¿verdad? Va a ser muy interesante poder escuchar, aparte que por lo que veo tiene una línea como bastante clara en relación a lo que a él le apasiona de la terapia ocupacional y que para nosotros, para mí también me encantaría aprender y poder escucharle. Y yo creo que para todos los que estamos aquí en el curso, vamos a disfrutar de lo que él nos puede eh, plantear, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus conocimientos, el análisis, las reflexiones que ha hecho y cómo la terapia ocupacional se llega, ¿no es cierto?, cómo se vinculan. Así que muchas gracias, Julián. Entonces, bueno, la idea, estimados estudiantes, modelo de ocupación humana es un modelo denso, extenso, hay libros, hay publicación al respecto, hay mucha teoría. La idea no es que vamos a hacer como una revisión exhaustiva, se los digo ya. La idea es poder, como ya de alguna otra manera hemos venido pavimentando, es poder mostrarle el modelo, es poder ver algunas herramientas, pautas de evaluación, ¿no es cierto? Y cómo también ustedes las pueden utilizar, no solamente en esta asignatura, sino también, obviamente, otra vez, cómo podemos tributarla, ¿no es cierto?, a práctica integrada en contexto grupal. Esa es la idea, es que ustedes vayan como llenando su mochilita de instrumentos, de herramientas, como para poder visualizar, en este caso yo podría utilizar esto, porque de esta forma me permite como tener una mirada más completa, por así decirlo, ¿no es cierto? Y me va a dar más elementos y herramientas para poder intervenir, ¿ya? Así que les voy a pedir, como en cada ocasión, que puedan hacer preguntas, accionen sus micrófonos, no tengan vergüenza, por favor, en consultar a Julián, ¿no es cierto?, a medida que él también va relatando, porque seguramente pueden surgir varias interrogantes y bueno, Julián aquí está para poder apoyarnos, ayudarnos y yo también, obviamente, para poder aprender, refrescar mis conocimientos en relación a modelo de ocupación humana, ¿ya? Así que te dejo el tiempo, Julián, y gracias nuevamente. Rodrigo, una consulta. ¿Hasta qué horas va esta clase? Esta clase tenemos 40 minutos, yo creo que hasta las 12:20 yo creo que es suficiente.
O sea, tenemos casi 2 horas. No, perdón, No, una una hora hora. y... Bueno, Sí, igual vamos a tratar de, o sea, igual yo le había dicho a Rodrigo eh, que vamos a tratar también de dar teóricamente lo que más podamos, ¿no? O sea, de poder avanzar teóricamente con lo que es el modelo de la ocupación humana, porque hay algunas cosas que, si bien yo critico mucho los modelos, por el uso en la práctica y en la vida real. Hay veces modelos que son tan americanizados, modelos que vienen del norte, no sirven mucho en los contextos nacionales, sin embargo, para la formación del terapeuta ocupacional son súper necesarios. Y son necesarios en la medida que debemos saberlos para criticarlos y también, desafortunadamente o afortunadamente, el modelo de la ocupación humana es el modelo más usado en el contexto chileno. O sea, yo no sé por qué Chile adoptó el modelo de la ocupación humana como casi el único. Por lo tanto, también ustedes como terapeutas deben fundamentar muy bien el uso del modelo en el racionamiento clínico, en el racionamiento de la ocupación. Así que es también importante eso saberlo. Yo siempre parto de la premisa de que los terapeutas ocupacionales no somos ni expertos ni en modelos ni en actividades, somos expertos en ocupación humana. Y obviamente si yo les comenzara a preguntar, o yo siempre comienzo la clase de modelo de la ocupación humana haciendo todo un contexto sobre qué es ocupación, pero pues obviamente contamos con muy poco tiempo y yo solamente quisiera preguntarles cómo ustedes, estudiantes de tercer año, ¿cierto? Después de 2 años de formación, ¿cómo entienden la ocupación humana o qué entienden por ocupación? Yo entiendo, hola, Hola, Matías. entiendo que son actividades con sentido para la persona, que le den algún significado. Por lo general, los terapeutas ocupacionales relacionamos lo que es la ocupación con una actividad, pero la pregunta es, ¿será que todas las actividades con sentido y significado son ocupaciones o realmente una ocupación debe tener un sentido y un significado para la persona? Porque a Tal veces vez nosotros, depende perdón, Matías. de, por ejemplo, anteriormente estábamos viendo el marco de la OTA y ahí el profesor nos mostraba cómo se enfocaban más en el desempeño y en la actividad. Y eso lo veían como la ocupación. Claro, pero inclusive aparte un poco de lo que nos dice la literatura, yo siempre, o sea, obviamente son cosas que dentro de los procesos de formación debemos tener claros, pero hay veces, e inclusive no, los terapeutas nos limitamos a creer que solamente el hacer ciertas actividades merecen ser ocupación. Y finalmente toda la estructura de nuestro cotidiano, de nuestro diario vivir, está lleno de ocupaciones con diferentes sentidos, con diferentes significados, pero todo lo que hacemos a lo largo del día o a lo largo de nuestra Pro- cotidianidad tiene relación automáticamente con la ocupación. Profesor, yo quería, o sea, como aportar quizás que no solamente tiene que ver con las actividades que tengan significado, sino que también tengan un sentido en el contexto de la persona, pues en su cultura o en su ambiente. Eso Claro, es muy importante. yo Eh, más allá de colocarlo como solo actividades, como lo dice, es un conjunto de haceres, porque a Ujú, veces nos reducimos a la palabra actividad como si todo estuviera hecho sobre actividad. Son cada claro. uno de los haceres. Perdón. Sí. Sí, dale, 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 dale. A quién le dice profe a mí? No es A que, ti, o sí. sea, yo iba a decir básicamente, claro, pues sí, son los haceres y tienen que ver con todos los componentes de la ocupación que el ser, saber ser, hacer y todas esas cosas también. Yo quería como igual agregar eso, más que nada, eso. Sí, entonces, claro, mire, ahí Bárbara inclusive se dice, son experiencias, no es solamente el conjunto de actividades que también nos lo han enseñado,
o la Claro, define muchas veces la literatura, sino son, como lo dice Bárbara, experiencias vitales. Hay tres conceptos que se relacionan con la terapia ocupacional que no son terapéuticos, que tienen que ver con cotidiano, cotidianidad y vida cotidiana. Si ustedes le preguntan a gente de afuera que son de otras disciplinas o a la gente que está en el común, a la señora de la feria, a la persona del mercado, al bombero, a cualquier persona, ustedes le preguntan qué es su ocupación, automáticamente hay una relación con la profesión. Y nosotros a veces, obviamente nuestra estructura dentro del mundo de la traducción de ocupación desde los términos norteamericanos hacia el occidental, las ocupaciones son relacionadas con solamente las profesiones o lo que se hacen. Pero si usted mira la literatura, por ejemplo, de las ciencias sociales, las ciencias humanas, cuando hablamos de cotidianidad, hablamos de haceres diarios, ¿cierto? Entonces, si usted le pregunta a su mamá, mamá, ¿cuáles son sus ocupaciones? Ella casi automáticamente le responde ama de casa. Pero si usted le pregunta a mamá cuál es su cotidianidad, ya le dice pues lavar, planchar, cocinar, ir a la feria, y ahí se abre todo un repertorio. Por lo tanto, la ocupación no es solamente un conjunto de actividades, sino también son experiencias vitales, son experiencias culturales. Hay ocupaciones catalogadas desde diferentes puntos de vista, inclusive desde nuestra cultura. Obviamente, se lo he dado ejemplo, por ejemplo, a los niños de primero o a los estudiantes de primero hay ocupaciones culturales como, no sé, hacer un chapalele o hacer un milcao. Solamente eso se da en la estructura sur de Chile, o comer tortilla de rescoldo es propiamente cultural y es una ocupación cultural de las comunidades indígenas, por ejemplo, del sur, ¿cierto? ¿En dónde más se preparan milcaos, en dónde más se preparan chapaleles, o en dónde más se hace un curanto al hoyo? Si no es precisamente una ocupación de tipo ancestral, territorial, que se enmarca solamente dentro de un solo territorio. Por lo tanto, hay ocupaciones también que tienen que ver con eso. Hay ocupaciones que patriarcalmente han sido estipuladas desde el género. Me refiero al ser mamá, el ser cuidadora, los hombres trabajar, las mujeres quedarse en casa, los hombres se encargan del asado y las mujeres de las ensaladas, las mujeres ponen la mesa, sirven la mesa y los hombres se sientan a comer, las mujeres levantan la mesa, lavan la loza y los hombres se van al living a tomarse un café o un bajativo. Eso inclusive son ocupaciones que trascienden a nuestros planos culturales. Entonces, nosotros también partimos de ahí, de que más allá de los modelos, y eso también es la reflexión, obviamente yo les voy a pasar una teoría así súper fuerte del modelo, pero más allá de encasillarnos en modelo, la estructura que un terapeuta debe tener es la ocupación situada desde el sujeto, desde en sí la esencia de la ocupación y los territorios, de los contextos donde esté. No es lo mismo ir a hacer una actividad grupal con un grupo de mujeres en una olla comunitaria e irlo a hacer al club o ir a hacerlo al colegio, ¿sí? O ir con ese mismo grupo de mujeres, digamos, de una olla comunitaria a Santiago, como a Chiloé o hacerlas, no sé, en Temuco. Cambia absolutamente porque cambian las territorialidades, cambian las subjetividades. Alejandro Guajardo dice que la unidad de la ocupación no es un elemento aparte de la esencia del ser humano. O ustedes se pueden preguntar, ¿no hay asuntos diferentes a la ocupación que no sean suyos como seres humanos? Desde que usted se levanta hasta que vuelve y se levanta, es su subjetividad que está interactuando entre las formas que usted hace. Dormir es una ocupación, quedarse flojeando en la cama es una ocupación que tiene todo un significado para ese sujeto. Entonces, no hay ninguna ocupación que no tenga un sentido y un significado, digamos, en ese sentido. Y ya obviamente para entrar un poco en materia, a partir, digamos, de las conceptualizaciones de ocupación, el modelo, obviamente el modelo de la ocupación humana es un modelo que surge también desde diferentes perspectivas y surge a partir del trabajo también que ha desarrollado la terapia ocupacional. El modelo de la ocupación humana, obviamente tenemos acá una primera versión, la última versión que se da más o menos hacia el año 2008, pero previamente a eso se han dado otros desarrollos. Tenemos dentro de fundamentos de terapia ocupacional como las bases generales del modelo y encontramos la versión del modelo de la ocupación humana de Carmen Gloria de la Heras. ¿Sí? Una persona que trabajó, estudió con Gary Kirchhoffner y que desarrolló y ha logrado hacer como un poco, claro, vieron las bases conceptuales en fundamentos
claro, de estos libros. Por lo tanto, digamos, acá vamos a encontrar un poco lo que es la teoría del modelo. Yo aconsejo, por ejemplo, digamos, en fundamentos conceptuales está lo súper básico del modelo, está muy relacionado y inclusive es súper básico. Claro, si ustedes ya quieren entender un poco más la propiedad del modelo, está el libro propio del modelo de la ocupación humana, donde hay ahí obviamente una construcción bastante alta y está como especie de una actualización de muchos conceptos que Carmen Gloria de la Heras, una terapeuta ocupacional chilena que estuvo directamente con Gary Hofner, ha desarrollado, digamos, alrededor del modelo de la ocupación humana, la persona que dicta los diplomados y, bueno, que se ha convertido como en la autoridad en Latinoamérica. Sin embargo, obviamente lo que yo les digo, los modelos no siempre son aplicables y los modelos no siempre uno llega con un modelo a ciertas circunstancias. Yo no puedo llegar a una olla comunitaria, no puedo llegar a una comunidad indígena diciendo voy a aplicar el modelo de la comunidad del modelo de la ocupación humana porque no me lo permiten. Yo, digamos, para hacer un acercamiento a una comunidad indígena, primero tengo que pasar por el lonco, por la machi, compartir el mate, tener sesiones orales con ellos, comunicación, que ellos conozcan mi vida, y ahí sí finalmente quizás me dan el paso a la comunidad. Y ahí se desdibuja absolutamente todo lo que tiene que ver con modelos. Otra cosa es la transcripción que yo hago de la realidad a la luz, digamos, de los usos de los modelos, que es como el dominio de la terapia ocupacional finalmente en relación a esto. El modelo es un modelo conceptual de la práctica basada en la ocupación, ¿cierto? Tiene una perspectiva integral centrada en la persona o en los colectivos y esta es una particularidad que tiene el modelo y es como ha sido un modelo tan desarrollado más o menos desde 1980 como de finales de los 70 que Gary Hofner diseña las primeras formas de entender la ocupación humana. Tiene un desarrollo que puede ser individual como puede ser también colectivo. Y esto nos ayuda también a la comprensión de casos totalmente que llegan al box o de casos que llegan o que podemos tratar colectivamente o más integrales. Se centra en promover la participación, la identidad y la competencia ocupacional. Creo que son tres conceptos que ustedes quizás ya tienen más desarrollado, es decir, la participación, que todas las personas participen en el nivel de ocupaciones suficientes. La participación va creando identidad a medida que yo me voy involucrando en ciertas ocupaciones, mi identidad va aumentando y obviamente a medida que se incrementa la participación y la identidad, mi competencia ocupacional va mejorando. O de lo contrario, si la disminución en la participación, por lo tanto me dejo de identificar con algunas cosas, por lo tanto mi ocupación va disminuyendo o va cayendo, por ejemplo, la competencia ocupacional. Es aplicado a todo el mundo en diversas culturas. Se ha logrado aplicar el modelo de la ocupación humana en diferentes culturas y diversas poblaciones y algo que se aclara es que el modelo es aplicable tanto en personas que tienen o no discapacidad y es aplicable a lo largo del ciclo vital o del ciclo humano, aplicado en todo contexto y en la especialidad de terapia ocupacional es súper claro y tiene procesos de investigación y desarrollo continuo desarrollado por teóricos, investigadores, profesores, practicantes y clientes en conjunto. Ha logrado el modelo desarrollarse desde finales de la década de los 70, comienzos de los 80, que salen, por ejemplo, los primeros papers de ciencia de la ocupación en 1980, se publica la primera versión del modelo de la ocupación humana y de ahí en adelante comienza todo un desarrollo a partir de la investigación, el desarrollo continuo. Existe el Instituto del Modelo de la Ocupación Humana, que da en el sur de California y actualmente es dirigido por la esposa de Gary Hofner, que también es una terapeuta ocupacional, René Taylor, y ustedes pueden encontrar las últimas publicaciones de René Taylor. Y René, ella sigue siendo como la precursora, ya quedó a cargo como del Instituto del Modelo de la Ocupación Humana, y ahí pueden, digamos, ustedes irlo a visitar. Cuando tengan la oportunidad de ir a Chicago, ustedes pueden acercarse a la Universidad de Illinois y ahí queda el instituto y ahí ellos siguen recibiendo practicantes, ellos siguen desarrollando el modelo y especialmente, digamos, tienen una mirada actual de tratar de que los instrumentos del modelo de la ocupación humana están trabajando en las últimas versiones para aplicarlos, digamos, a un contexto más latinoamericano porque se han dado cuenta que en Latinoamérica el modelo tiene mucha acogida, especialmente, digamos, el contexto chileno. Así que igual ahí siguen
dando lo que yo les decía, la evolución viene desde 1975. Gary Kirchhoffner no es terapeuta ocupacional de formación, él es psicólogo, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta en la relación del modelo, hay mucho que parte desde la teoría de los sistemas, que tiene que ver con el orden jerárquico y cómo un sistema afecta al otro. Es a partir de la teoría general de los sistemas y desde mucho de la psicología, por ejemplo, los tres conceptos de evolución, habituación y capacidad del desempeño surgen a partir de la evolución de la psicología evolutiva. La voluntad para hacer las cosas, la capacidad de adaptarme y la potencia que tiene una persona o un sujeto para hacer determinadas tareas. Entonces ahí es que surge, finalmente también viene desde una psicología general, la psicología de los sistemas, y parte, digamos, ya al final, Gary hace su máster en terapia ocupacional y su doctorado en ciencia de la ocupación, por lo tanto igual su exploración es hacia la ocupación humana. El modelo de la ocupación humana no clasifica ni tiene subtipos de ocupaciones, afirma que el sentido de la ocupación es único para cada persona, por lo tanto siempre o no va a ser repetible para todo el mundo. Siempre yo critico eso mucho de los terapeutas y de los manuales que salen así en reproducción o que ahora se pusieron de moda en las páginas de Instagram que compra ya tu manual de actividades por patología, el manual de actividades para niños, porque sencillamente eso es reducir a la terapia ocupacional, caer en el sesgo de que se puede homologar la terapia ocupacional a cualquier tipo de cosas y uno no tiene por qué hacer eso porque finalmente para cada uno, independientemente de la condición de salud, la condición cultural, la condición territorial en la que esté, la ocupación es única para cada persona. Entonces a veces está muy mal en el sentido de llega una patología, yo lo que hago es revisar primero la patología y digo, ¿qué me pongo a hacerle a esto? Y es porque yo caí en ese mismo error muchas veces, inclusive en la práctica profesional o en la práctica como estudiante, ya llegó este síndrome, ¿qué le puedo poner? Y miraba alrededor de mi consultorio y decía, ya, este juego, y bajaba el juego y ya decía, ya tengo mi actividad estructurada. Y hay veces, obviamente, sin medir si eso estaba siendo funcional o no funcional, si estaba siendo efectivo para la persona o no dentro del consultorio, si cada vez que esa persona salía de mi consultorio y regresaba a su casa, lo que yo le había hecho era útil o no útil. Claro, y uno decía, estoy haciendo terapia ocupacional, pero ahí también el modelo dice que el sentido de la ocupación es único e irrepetible. El modelo está centrado en la participación de las ocupaciones como desarrollo de la identidad de la competencia ocupacional, lo que les explicaba antes, y explica la emergencia del hacer desde los procesos de interacción dinámico y continúa en los procesos ambientales. Recuerden que el modelo tiene dos características, que es la jerarquía, es decir, que todos los sistemas tienen el mismo nivel, ninguno es mayor que el otro, ninguno es mejor que el otro, ninguno es el número uno, ni la abolición, ni la habitación, ni la capacidad de desempeño son ni primero, ni segundo, ni tercero, sino todos tienen el mismo nivel de acción. Y el otro concepto es el de emergencia, ¿no? Es decir, que todos los seres humanos pasamos emergencias a diario. Sí, no sé, hoy me fui a levantar y el reloj no sonó, el despertador, dejé mal programado el celular, por lo tanto no me desperté para clase, o se fue el agua en mi casa, se acabó el azúcar, se acabó la harina para el pan, se acabaron los chicharrones ¿no? Para preparar los milcaos, ¿sí? Entonces siempre hay algo que surge en el contexto porque los contextos no son, nosotros no somos máquinas programadas para repetirlo todos los días. Un día nos levantamos un poquito más antes, otro día nos despertamos un poco después, un día decimos 5 minutos más en la cama, el clima no es igual, los contextos no son iguales, un día amanece haciendo más frío y no hay fuego en la casa, entonces me tengo que levantar, hacer fueguito, preparar un café, comerme un pancito, y eso va dando la emergencia. Todos los días surgen eso de tipo de emergencias que le llama el modelo, emergencias de acuerdo a las dinámicas que van creando desafíos y oportunidades ocupacionales. Cada día nosotros tenemos un desafío ocupacional: levantarnos, ir al supermercado, dictar una clase, leer un documento, hacer una tarea, asistir a la clase del profe Rodrigo. Todos los días es un desafío, no lo tenemos tan programado a pesar de que estamos programados para hacer ciertas actividades, pero cada día es un desafío hacerlo. Los componentes del modelo obviamente son fundamentales, tres sistemas que actúan
para la participación en desempeño y la habilidad, es decir, la abolición, la habituación y la capacidad del desempeño, son exactamente los sistemas que trabajan unidos. Es como la trinidad del modelo de la ocupación humana, no se pueden separar, ahí está como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está abolición, habituación y capacidad del desempeño, y no se pueden separar porque cada uno es importante. Eh, Desde la abolición hasta la capacidad del desempeño y la habituación se crea la participación, están intercruzadas el desempeño y la habilidad, y con esto se logran dos cosas, la identidad ocupacional y la competencia ocupacional, para dar un producto de la adaptación ocupacional. A medida que nosotros vamos participando, nos desempeñamos y tenemos habilidad, desarrollamos competencias, nos vamos identificando ocupacionalmente, y a eso finalmente le damos un proceso de adaptación. Todo esto siempre está guiado por un ambiente, en el ambiente en el que estemos, en el ambiente ocupacional en el que nos desarrollamos. Si ustedes se dan cuenta, nuestro desafío ocupacional o el proceso de adaptación ocupacional en medio de un ambiente como el de pandemia ha sido la voluntad de trabajar en Internet, habituarnos a nuestros propios espacios y estar dictando clase, cocinando, desayunando, todos dentro del mismo espacio, la capacidad que tengo para aprender, para avanzar en el semestre, participar en esas actividades que me proponen, tanto en mi casa como las que me dejan puestas, no sé, como en la universidad, mirar mi desempeño. Yo tengo que pasar todos mis ramos, pero aparte de eso, limpiar mi cuarto, preparar la comida, ayudar con los quehaceres de la casa, el conjunto de habilidades que se necesitan eso. Seguir identificándonos como terapeutas ocupacionales en formación o identificarnos como profesores, mirar las competencias, aprender a usar el Zoom, aprender a leer del computador, escuchar las clases, contestar las evaluaciones online, y finalmente nos hemos adaptado en un ambiente, digamos, actualmente de COVID. Por lo tanto, si se dan cuenta, y ahí yo no estoy hablando de ninguna discapacidad, ahí podemos perfectamente hacer un análisis ocupacional de lo que hemos sido nosotros, por ejemplo, en términos de pandemia. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? ¿No? Al final les voy a hacer unas preguntas, así que estén atentos. Voy a Está, irme está clarito, profe, hasta el momento. hasta el momento. Ahora se viene complicando las cosas y se va a complicar un poco con los principios básicos del modo. Obviamente el modelo o modo, como se conoce muy particularmente, se centra en el cambio de la persona y su relación en la participación y desempeño ocupacional, ahí está presente siempre. El cambio es dinámico, incluyendo alteraciones simultáneas e interactividad de las personas, el ambiente y la relación de la persona con el ambiente. Si se van dando cuenta, el modelo de la ocupación está muy centrado en el sujeto y en el ambiente. Todo tiene que ver en esas modificaciones. No habla acerca de que la persona con discapacidad, o no habla ni patologiza absolutamente a nadie, no dice la persona con esquizofrenia, no dice que la persona con una lesión medular, no dice con la persona que está en habitancia de calle o que está en el Sename, ¿cierto? Ahí dice que el cambio dinámico incluye alteraciones simultáneas e interactivas entre la persona, el ambiente y esa relación que surge de los dos. Por lo tanto, todo el tiempo nosotros estamos en unos desafíos que inclusive son pertinentes con el modelo. El cambio es parte de la historia, y los cambios de vida en las personas se pueden incrementar se incrementan o se disminuyen, se transforman o son catastróficos. Todos presentamos incremento en nuestros cambios ocupacionales o nuestros cambios de vida, cambios de ciudad, cambios de sitio, cambios en nuestro estado de ánimo, transformacionales porque nos vamos, no seguimos siendo todos los días, tenemos procesos de transformación, y algunas veces catastróficos, ¿cierto? Que se presentan todos en la vida, hemos tenido ese tipo de cambios en la vida, por lo tanto nuestra ocupación también se ve cambiada. El cambio a menudo es desordenado. Cada cambio implica el desafío de un nuevo y más complejo, o sea, implica como un desafío más complejo cada vez. Cada vez que nosotros también inclusive vamos recorriendo los caminos de la vida, hay un desafío más complejo. No es lo mismo alcanzar un objeto cuando usted tiene 3 o 4 meses, que tiene que observar el objeto, hacer una contralateralidad, hacer todo un planeamiento motor que lo hace, digamos, estando como niño, cuando está aprendiendo a reconocer objetos, a simplemente decirle a usted, vaya a la alacena y saca un pan. Usted simplemente abre, identifica el pan y lo saca. Ahí hay otro tipo de desafío y de cambio frente a las ocupaciones.
El modelo está obviamente centrado en un proceso de intervención basado en la persona, siempre está, dice que los cambios ocurren en el progreso, que tienen un significado de impacto en la identidad y en la competencia de la persona, a medida que los cambios en la vida de las personas cambian y surgen, ¿cierto? El desarrollo de la causalidad personal tiene que ver obviamente con el sentido de eficacia y es fundamental para facilitar el empoderamiento y la autobogacía de, el proceso de cambio. Es decir, que el sentido de eficacia, cada vez que yo digo soy capaz o no soy capaz, me dice lo voy a lograr. Ya me inscribí a la universidad y ahí mi sentido de eficacia se pone a cuenta. Tengo que reconocer que tengo las habilidades para ser terapeuta ocupacional, tengo que desarrollar estas otras o me faltan estas otras por desarrollar. Por ejemplo, no sé, yo en la universidad fui muy malo para lo que eran ciencias básicas, todo lo de morfo, todo lo de, ¿cierto? Entonces ahí básicamente uno dice, ahí a medida del proceso de cambio me voy empoderando, me toca estudiar más y hay un proceso de cambio automáticamente. Lo que más adelante en el modelo refiere como un desafío ocupacional. Y bueno, ahí básicamente la participación activa de la persona en los procesos de evaluación personal, siempre hay que acomodarlo a una realidad del ambiente físico, social, económico, político, es fundamental, digamos, para el logro de las circunstancias. Lo que me permite el modelo de la ocupación humana también es evaluar de que la persona no es sola un conjunto de actividades ni un checklist, sino también hay un ambiente. Hay comunicación e interacción, hay habilidades perceptuales, hay habilidades de movimiento, hay habilidades que tienen que ver con los seres humanos y la participación. También habla de la participación activa, ¿cierto? De mirar los recursos físicos, los recursos ofrecidos por el medio, sea material o no sea material. Entonces eso también me lo permite, digamos, el modelo. Y lo último que me dice es que los cambios se enfocan en reafirmar perdón, oh, discúlpenme, el cambio me permite, perdón, se enfoca en reafirmar las potencialidades y fomentar el desarrollo de nuevas, es decir, las habilidades que nosotros como terapeutas ocupacionales proporcionamos, y existe también un proceso de cambio en cuanto a explorar alternativas y soluciones, experimentarlas en condiciones de contextos relevantes. Hay un trabajo colaborativo entre la persona, entre la población, entre el terapeuta y el aspecto central del cambio, que alguien lo decía por ahí, un colega lo acaba de decir, el hacer, el pensar, el sentir con un sentido o con un significado, que hacen parte de los constructos generales de la ocupación. Y la consideración del impacto ambiental único. Cada vez que nosotros hacemos una ocupación, o cada vez que nos involucramos en ocupaciones, siempre va a haber espacios, recursos, grupos sociales, culturales, siempre va a haber algo de eso en cada una de las ocupaciones que hacemos. Hay un repertorio ocupacional que nosotros traemos marcado que tiene que ver con lo que hacemos a diario, es decir, nuestro lugar de origen, nuestras costumbres, cómo nos educaron. Hay un impacto ambiental único de acuerdo también a lo que nosotros hacemos con respecto a nuestra historia de vida. Recuerden que el modelo de la ocupación humana también habla del cuerpo vivido y es ese recorrido único, ¿cierto? Quizás Rodrigo y yo somos hombres, somos terapeutas ocupacionales, pero por ejemplo Rodrigo ya es papá, Rodrigo tiene otros sentidos, Rodrigo tiene otros sentires con sus hijas versus, digamos en mi caso, que no tengo hijos ni estoy casado, tengo otro tipo de repertorio con mi ambiente. Rodrigo viene de una cultura chilena de origen, la mía está adquirida, ¿cierto? Rodrigo viene de una zona específica de Chile, yo soy específicamente bogotano, por lo tanto, a pesar de ser hombres, tener la misma profesión, tenemos un impacto ambiental único, venimos con recorridos únicos y particulares y por lo tanto nuestro desempeño de ocupación, a pesar de ejercer los mismos roles, tener el privilegio de ser hombres dentro de un sistema patriarcal, tenemos formas diferentes de entender las ocupaciones y de hacerlas. Rodrigo tiene el mismo sentido propio de hacer sus clases de terapia ocupacional versus como las hago yo y estamos ejerciendo muy probablemente los mismos roles. Tenemos roles mancomunados como lo son el de ser hombre, el ser terapeuta, pero nuestras experiencias han sido totalmente diferentes. Por lo tanto, la ocupación también tiene un impacto ambiental único y específico, ¿sí?
Como ya lo dije, obviamente las ocupaciones y las organizaciones de nuestra ocupación se realizan de acuerdo a la cultura. Hay obviamente todo el involucramiento de los procesos volitivos y sus miembros de acuerdo a la voluntad que tienen y a las organizaciones, y hay alternativas de cambio de acuerdo a los potenciales, o a los potenciales que tiene cada miembro de cada grupo social. Es decir, que el ambiente, digamos, también son centrados, los principios centrados en el ambiente van a depender de dónde estemos y cómo estemos, lo que yo les decía como anteriormente. Y obviamente el cambio en los grupos sociales y organizaciones se basa en explorar alternativas y soluciones en conjunto y aplicarlas, obviamente, de acuerdo a eso específico que tenemos. Vamos a comenzar a hablar de abolición específicamente. Nosotros vemos ahí que la abolición, como la define el modelo y como la definen Gary Kilhoffner y los desarrolladores del modelo, es que es un conjunto de sentimientos, pensamientos acerca del ser como actor en el mundo propio y que se despliegan al experimentar, interpretar, anticipar y elegir. Es decir, automáticamente acá hay una experiencia. Acá hay un conjunto de sentimientos, ¿cierto? Y ahí vemos tres imágenes de tres formas de evolución totalmente diferentes. Y aquí nos damos cuenta de un grupo de niños saltando o colgados, digamos, de un árbol, ¿cierto? Que están totalmente diferenciados en cuanto a sus pensamientos acerca de el propio ser como actor en el mundo y que experimenta, acá hay una experiencia totalmente diferente. Si se dan cuenta, por ejemplo, al lado derecho hay una persona quizás de una comunidad indígena, de una tribu indígena que está intentando cazar, muy seguramente. Tiene automáticamente un conjunto de sentimientos propio de estar en el mundo y que se experimenta, se interpreta, se anticipa y se elige de manera diferente. Estos sentimientos y pensamientos volitivos se relacionan con lo que uno considera importante, es decir, el valor de la importancia para la casa de esta persona que está quizás en la imagen, a la importancia que tiene el juego para estos niños, o quizás la importancia que tiene del nadar y sentirse quizás en una piscina, como lo vemos en la imagen de abajo. Y con lo que uno percibe o la capacidad, por ejemplo, mi capacidad para cazar debe ser absolutamente nula, o mi capacidad actualmente para columpiarme, digamos, en ese árbol ya va a ser como totalmente cero. Si yo veo a sus hermanos más chicos o a los hijos a las hijas de Rodrigo, quizás su capacidad sea totalmente diferente a la que tiene Rodrigo para columpiarse en un árbol. Esto lo hacíamos cuando teníamos las capacidades, no sé, a los 6, 7 años, pero inclusive ustedes ya como jóvenes creo que ya no tienen esta misma capacidad de jugar de esta manera, pero tampoco tenemos la capacidad de cazar. Ahí hay otra exploración, quizás nuestra capacidad sea para nadar y ya depende también de lo que nosotros encontremos placentero, que es como lo define un poco la causalidad personal, y los intereses que tiene que ver con el sentido de goce y disfrute. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de esta definición de qué es la abolición, ya encontramos automáticamente lo que es la abolición en cuanto a experimentar, interpretar, anticipar y elegir, que son parte del proceso volitivo y que tiene que ver con un sentido volitivo que es los valores, la causalidad personal y los intereses. Tres componentes básicos del sistema volitivo, que ya los vamos a ver a continuación. La causalidad personal, que tiene que ver automáticamente con el propio sentido de competencia y eficacia. Entonces, ¿qué es el sentido de competencia y eficacia? El sentido de competencia y eficacia hace referencia al reconocimiento de habilidades presentes y potenciales, y el sentido de eficacia tiene que ver con la convicción de que nuestras habilidades son útiles en el diario vivir. Implica la percepción del control sobre nuestro comportamiento y pensamientos que preceden, como también un sentido de control para lograr los resultados deseados de nuestros actos. Es decir, que la causalidad personal tiene que ver con como lo que está haciendo este niño ahí. ¿Qué está haciendo este niño ahí, por ejemplo? No sé, al espejo quizás por primera vez o todavía no se conoce muy bien, entonces está experimentando a través de sus sentidos.
Claro, entonces ahí está viendo su capacidad, está reconociendo las habilidades presentes. Ese niño quizás está haciendo un reconocimiento corporal que tiene que ver con lo que es él como sujeto. Por lo tanto, la causalidad personal tiene que ver con eso propio o ese sentido de competencia que tengo yo automáticamente. Y lo otro es la convicción. Ese niño está viendo ahí la convicción propia de quién es él, se está construyendo como un ser masculino muy probablemente, que tiene una convicción de sus habilidades, está reconociendo su cara, su cuerpo, pero adicionalmente otro tipo de sentidos que están viendo ahí. Eso definitivamente me dice la causalidad de que yo tengo ciertas competencias y cierto nivel de eficacia para cumplir con esas competencias. Y eso es la primera parte del sentido volitivo, ¿cierto? De mirar qué tan capaz soy y cómo puedo desarrollar y eficazmente cómo puedo lograr eso. ¿Cómo puedo yo tener las competencias para ser terapeuta ocupacional que me exige la universidad? Pero también el sentido de eficacia es ver, por ejemplo, las habilidades que yo tengo o cuáles inclusive no tengo. No soy bueno para la lectura, entonces tengo que esforzarme leyendo bien. No soy bueno para elaborar textos, por lo tanto me tengo que esforzar un poco más redactando. De lo contrario, tengo la capacidad de manejo grupal o de lo contrario, no tengo la capacidad, ¿cierto? La competencia de manejo grupal, por lo tanto me toca esforzarme o mejorar mis técnicas de manejo grupal. De lo contrario, yo soy bueno haciendo férulas y por lo tanto tengo la destreza motora, es decir, la eficacia para hacerlas, o de lo contrario, lo de férulas no es para mí y no tengo ni la competencia ni la eficacia, pero aún así tengo un desafío de lograrlo. O por ejemplo, no soy bueno evaluando niños o no soy bueno evaluando adultos mayores, pero de lo contrario sí sirvo para evaluar, por ejemplo, adultos. Tengo muy buena capacidad o mis competencias son buenas para hacer una intervención en terapia ocupacional en una unidad o en un programa de salud mental, pero de lo contrario mi competencia no está buena para irme a trabajar con niños con síndrome de Down. Pero a pesar de eso, dentro del reconocimiento tengo que desarrollar ciertas habilidades que me van a permitir llegar a esos escenarios. Los valores que hacen parte también de la abolición son el conjunto, los valores tienen que ver con un grupo coherente de convicciones que se le asigna un significado o estándar hacia las ocupaciones, creando una fuerte disposición para actuar de acuerdo a ellos. Es decir, el valor de lo que yo le asigno. Para mí es más importante dar una clase o seguir durmiendo, ¿cierto? O no sé, en el caso de Rodrigo, Rodrigo, ¿qué es más importante para ti, tu familia o la terapia ocupacional? La familia. Claro, entonces ahí hay un grupo de valores que a pesar de que Rodrigo ama y quiere su profesión, tiene otro significado en la familia. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes básicos, digamos, ese grupo de valores. Y ese grupo de valores tiene que ver con tienen que ver con las convicciones personales, es decir, con el sentido común acerca de lo que es importante, la familia, el trabajo, mi profesión y el sentido de obligación. Y el sentido de obligación tiene que ver con el sentido del compromiso para actuar en formas compatibles. Rodrigo, ¿qué será más importante, preparar una clase o atender la emergencia, por ejemplo, si una hija tuya se enferma? No, salgo corriendo con mi hija y después veo la clase. Pero dejas de un lado la clase. No, 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 no. Trato de, obviamente, enmendar, gestionar, solicitar ayuda para que me tengan paciencia, me esperen y lo haré, pero salgo arrancando y mientras voy arrancando voy pidiendo ayuda también en el sentido de poder cumplir con mi trabajo también, que igual es importante. Claro, entonces ahí uno ve la convicción personal, que obviamente hay dos cosas, que es su familia y el trabajo, que son importantes. Sin embargo, hay un sentido de obligación, tanto para responder para su convicción personal, como de un sentido de obligación que permita, obviamente, reforzar que para él también es importante su trabajo, pero su convicción personal es sobre su familia. Este tipo de valores es decidir, ¿entro a clase o no entro a clase? ¿Voy o no voy? ¿Qué es más importante? ¿Irme de carrete con mis amigos o quizás estudiar para la prueba de la próxima semana?
¿cierto? Y ahí uno dice, ambas son importantes porque ambas son significantes, en ambas voy a tener dos provechos, pero mi sentido de obligación me dice que primero debo estudiar, entonces me estudio todo de 6 de la tarde a 9 y ahí sí después me voy para la previa, tipo 10 o 11 y estoy cumpliendo, pero hay un sentido de obligación que me lleva a reforzar cuáles son mis convicciones personales. Lo vemos muy seguido, por ejemplo, que las convicciones personales y el sentido de obligación cambian, por ejemplo, cuando yo prefiero más el carrete que el estudio y estoy descuidando otro tipo de cosas y el valor se lo doy, por lo tanto ahí mi volición va cambiando y yo voy descuidando otras áreas que pueden ser también importantes, digamos, para responder a un contexto. Si ustedes se la pasarán, por ejemplo, carreteando todo el semestre, sería una convicción personal el carretear porque pusieron por encima el valor de carretear, pero el sentido de obligación también cumple con todas las expectativas porque carretearon de lunes a lunes todas las semanas, pero finalmente están afectando un contexto donde la demanda ocupacional es que ustedes respondieron frente a un semestre. Y ahí las convicciones personales podrían comenzarse a ver de acuerdo también a las demandas del contexto. Por ejemplo, aquí encontramos un caso como el de María Camila, 20 años, es bailarina de ballet, es estudiante universitaria. Su sentido de capacidad tiene que ver con las capacidades de bailar, pero también con el estudiar y la capacidad, por ejemplo, de ejecutar dos o más roles, ¿cierto? Aquí se ve claramente. El sentido de eficacia tiene que ver con tomar las clases de baile, la asistencia que va a las clases de baile, pero también en la universidad, y la constancia, tanto para ser bailarina de ballet como su desempeño, por ejemplo, en las clases de la universidad. ¿Tiene valores? Sí. El compromiso frente a las dos actividades, acá obviamente no nos dan muchos datos, pero María Camila, por ejemplo, tiene el compromiso para cumplir con sus dos roles, tanto de bailarina y todos los compromisos que tiene, obviamente, frente a la universidad, pero también frente, por ejemplo, a la formación de su grupo de ballet. Convicciones personales, ella es, digamos, las convicciones personales tienen que ver con su sentido del ser. Para ella, ¿qué es más importante? Porque pueda que para mí, ¿qué es más importante? ¿Estudiar terapia ocupacional o hacer ballet? Estas son mis convicciones personales como terapeuta ocupacional, pero por eso se colocan ahí, yo coloco el ejemplo como ser, porque es muy diferente. Sí, por ejemplo, si a mí me dijeran qué es más importante, su familia o el trabajo, quizás yo como Julián Zamacán, mi convicción personal como ser, sea más importante el trabajo porque yo soy un hombre soltero. Sí, en el caso, como yo le preguntaba a Rodrigo, dentro de su convicción personal está primero su familia, porque es su todo para él, su ser, es su familia versus el trabajo que no ocupa la misma convicción personal. Y obviamente el sentido de obligación acá para el ejemplo de María Camila es el cumplir con las responsabilidades, su sentido de obligación es cumplir tanto con las demandas de su grupo de ballet como de las responsabilidades que tiene, digamos, con sus deberes escolares. Otra parte de la abolición son los intereses y obviamente acá los intereses tienen que ver con algo que yo disfruto mucho. Ahí vemos claramente en la imagen lo que tiene que ver con lo que está haciendo la persona, algo que todos disfrutamos, ¿cierto? Bueno, no sé, igual las personas que no comen carne, puede ser es una hamburguesa de soya, pero disfrutamos comernos, ¿cierto? Una hamburguesa súper rica. Pero inclusive lo que tiene que ver con el satisfacer el acero, lo que satisface, se distribuye también. Los intereses tienen disfrute, goce, es decir, el sentido y el placer que proviene de hacer las cosas y resulta ser atractivo por diferentes tipos de actividad, y el patrón, y es la propensión a gozar de formas específicas. No sé, quizás coloquemos el mismo ejemplo de la hamburguesa, pero a mí me gusta, por ejemplo, el patrón de la hamburguesa tiene que ser con tocineta y con harta mostaza. Habrán otras personas que le ponen, no sé, palta o le ponen ají, o como cuando uno se come el completo, porque yo he visto que, por ejemplo, a los chilenos les encanta el completo, pero cada uno tiene una forma de gozarse un completo totalmente diferente. A mí me encantan los completos con harto chucrut y con harta mostaza, por ejemplo, pero hay alguien que les encanta, por ejemplo, salsa de tomate, mayonesa y encima embadurnarlo de ají, por ejemplo. Y eso es una forma de disfrute con un patrón específico. Hay gente que inclusive yo la he visto comiendo completos con cuchillo y tenedor.
¿cierto? Comiéndose el pollo asado con cuchillo y tenedor. Para mí, el comerme un pollo asado, un pollo a las brasas, tiene que ver con comérmelo con la mano. Y ahí va un patrón específico de un disfrute y goce, a pesar de que todos compramos con la misma actividad, pero cada uno de nosotros tiene un disfrute y un goce, un sentido de placer totalmente diferente que resulta siendo atrayente, ¿no? Para mucha gente, hay gente que dice que guácala los completos, pero pueden disfrutar otra cosa. O, por ejemplo, para mí un disfrute y goce puede ser comer guatitas con harto picante y hartas papas fritas por encima. Habrá otra gente que no le atraiga eso y que más bien le guste, no sé, por ejemplo, el curanto. Y yo no puedo con el curanto por lo que trae comida, trae como cositas de mar, por ejemplo. Y entonces tiene que ver con ese patrón en la que hacemos las cosas y disfrutamos las cosas. Hasta ahí, preguntas de la abolición. Entonces, aquí encontramos un poco lo que les estaba explicando en teoría, la dinámica de la abolición. Para nosotros hacer elecciones ocupacionales necesitamos la causalidad personal, los valores y los intereses. Recuerden que la causalidad personal está compuesta por dos elementos, los valores también tienen otra intersección y los intereses también, que fueron los que acabamos de nosotros ver finalmente para elegir las elecciones ocupacionales o para elegir ciertas ocupaciones. ¿Cómo está compuesta la causalidad personal? ¿Quién me dice? No todos al tiempo. Era por Sentido de la... pertenencia. Ah, dale, dale, dale. Que se peleen por el conocimiento. creo que era por la convicción y el sentido personal. No, pero ¿a quién le ayuda a la compañera? Sentido de eficacia y... ahí se me fue el otro. Era Sentido de eficacia. capacidad. Muy bien. Los Eso. valores, ¿cómo están compuestos los valores? Eh, 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 Convicciones personales y sentido de obligación. Muy bien. Eso es. Y los intereses, Disfrute y goce era uno y el otro era patrones. sí, exactamente. Y eso lo logramos a partir de las elecciones o cuando elegimos ocupacionalmente. Entonces, a eso nosotros le llamamos dinámica de la abolición. Pero la dinámica de la abolición tiene todo un proceso volitivo y el proceso volitivo consiste en experimentar, interpretar, anticipar y elegir. Todo este proceso volitivo, todo el tiempo lo estamos haciendo. Cada vez que nosotros hacemos una actividad que para nosotros realmente tiene un significado, la hemos pasado o lo hemos pasado por estos 4 pasos. El experimentar, es decir, sentir agrado y capacidad, placer y significancia. Interpretamos, es decir, le damos significado a la experiencia volitiva, nos anticipamos, nos proyectamos hacia una futura participación y tomamos las decisiones, digamos, de la participación. Entonces, básicamente, todos los procesos que ustedes ocupacionalmente han desarrollado desde que son bebés hasta ahora que tienen 21 o 22 años, o nosotros más viejos que tenemos 30 y tanto, hemos experimentado, interpretado, anticipado y elegido. Todos para elegir una carrera hemos experimentado diversas formas de elegir una carrera, hemos interpretado, interpretamos qué va a pasar, qué no va a pasar, nos anticipamos, soñamos con ser terapeutas ocupacionales y elegimos finalmente una profesión, una disciplina. El experimentar es encontrar ocupaciones entretenidas, importantes, sentirse más o menos capaz del desempeño de ocupaciones. Interpretar es dar el significado volitivo a las experiencias y a las acciones. Anticipar tiene que ver con las diferentes variables de participación y posibilidades de acción, los resultados y el sentido de placer. Y elegir es decisiones inmediatas o elecciones de actividades o elecciones ocupacionales. Es decir, ¿qué hago? Voy a la heladería y quiero comerme un helado. Quizás antes ya lo habíamos experimentado, hoy digo yo quiero un sabor diferente, o de lo contrario, yo cada vez que voy a una heladería escojo, no sé, un helado chocorrochero y frutos del bosque, ¿cierto? Frutos rojos. Ya como que esa es mi experimentación. Yo interpreto y le doy un sentido, un significado, me he anticipado porque yo ya sé lo que sé y finalmente lo resulto eligiendo, ¿cierto? Todos hacemos eso. O quizás hoy mi experiencia era
dictar una clase de modelos, interpretar cada vez que yo colocaba una lámina si la iban a comprender o no, me anticipaba ese hecho y finalmente elegía colocarla o quitarla, digamos, para una presentación o para las diapositivas que estábamos dando. Así que siempre el proceso volitivo va de la mano con la dinámica de evolución para que a ustedes no se les olvide. Es decir, cada vez que ustedes quieran, inclusive dentro de los procesos de intervención e evaluación, pueden elegir también cada una de los componentes del sistema volitivo, donde la persona está fallando en los procesos, si no está experimentando o si en la interpretación se quedó o no interpretó o no se está anticipando o finalmente no llegó a elegir las cosas. Estos procesos se hacen continuos en el tiempo y no son lineales. Hay gente que se queda experimentando, salta de una carrera a otra o no sé, va a una panadería y se queda 1000 horas escogiendo un pan, ¿cierto? O se quedan interpretando, es decir, buscan el sentido, buscan todo el tiempo el significado de esa experiencia, no se anticipan o de lo contrario se quedan anticipándose mucho tiempo, piensan ahí, entonces piensan, ¿y qué pasa si yo hago? ¿Y qué pasa si no? Y se demoran mucho tiempo para finalmente elegir. O tienen la capacidad de elegir rápidamente sus decisiones o de lo contrario se demoran varios o se toman su tiempo para elegir ocupacionalmente o participar ocupacionalmente. Recuerden que estamos hablando de seres humanos, no de máquinas, por lo tanto los procesos son independientes e indistintivos para cada uno de los sujetos. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar la parte de los intereses? Es que como que no me quedó muy clara la diferencia entre patrón y... ¿Cuál era la...? Se me fue el disfrute, creo. No sé, no me acuerdo. De intereses, ¿cierto? Estamos hablando de Sí, intereses. intereses. Ah, bueno, Es, y los intereses son lo que uno disfruta hacer, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente, los intereses tienen dos partes que son el disfrute, que es el sentido de placer, que es como de la atracción por diferentes tipos de actividad. A mí me gusta salir a patinar, me gusta salir a nadar, me gusta comer completos, amo las hamburguesas, ¿cierto? Y ese tipo de cosas yo las hago con un patrón determinado, es decir, yo me las gozo de determinada manera. Ese patrón tiene que ver con que ese completo yo me lo como específicamente con harta mostaza y no con ketchup ni con ají. Mientras que, por ejemplo, para otros su patrón de goce puede ser comerse el completo con mucho ají, pero no con mostaza. Sí, es el patrón, es la forma en la que yo hago, por ejemplo, las rutinas. Yo disfruto mucho, por ejemplo, o todos tenemos, no sé, disfrutamos del baño con agua caliente, pero hay gente que primero, no sé, se enjabona y después se pone el champú, o de pronto hay un patrón específico de primero se pone el champú y después se enjabona, ¿cierto? Hay diferentes formas en las que uno disfruta ciertas cosas. Para ver una película con el pololo, con la polola, uno primero, no sé, va y prepara las palomitas, compra la gaseosa y comen a mitad o de lo contrario comen al principio o de un momento a otro paran la película y van y se preparan, comen y regresan. O hay gente que disfruta su patrón de viendo una serie en la sala, otros la ven acostada, otros la ven con una cobijita. Hay diferentes formas en las cuales uno disfruta hacer ese tipo de cosas y son patrones, ¿sí? Por ejemplo, hay un patrón muy específico que yo tengo para estudiar. Por ejemplo, es colocar música y una música específica. Siempre por lo general cruzo una pierna, cuando yo ya logro un nivel de concentración, cruzo una pierna sobre el asiento, me quito el zapato y me quito la media. ¿Sí? Y eso es un patrón ya específico que me hace disfrutar. O determinadas lecturas, yo las tengo que acompañar con determinada música. ¿Sí? Y ahí se facilita, por ejemplo, mi disfrute para leer o mi disfrute del patrón. O, por ejemplo, alguno que le guste leer se va a la sala, tiene una cobija o al living, tiene una cobija preferida o tiene una mantita preferida y se sienta en cierta posición para disfrutar de la lectura. O le gusta leer bajo la lluvia o le gusta leer con fueguito en su casa o de lo contrario disfrutan ese patrón saliendo al frente de un lago, en una cabaña o yéndose, digamos, a un lugar aislado. Cada uno de nosotros tiene patrones para disfrutar ciertas cosas que hacemos. ¿Sí? No claro, sé si quedó entiendo. claro. Sí, entiendo ahora que básicamente como que el patrón es en la forma de hacer y el disfrute sería como el sentir lo que uno está haciendo. Es Claro, como si eso. yo te pregunto, ¿te gusta comer pan? Sí, me ¿Harto? gusta. ¿Mucho? Sí.
sí, mucho. ¿Y de qué forma te comes el pan? Eh, bueno, generalmente con mantequilla y jamón. Claro, y yo Es podría, como mi patrón. claro, mi patrón sería para comer pan que esté calientito, recién hecho, ¿cierto? Eso, Y eso. ponerle, por ejemplo, mantequilla o un pan con palta. Son lo que yo más disfruto, por ejemplo. Sí, Sí. pero tiene que estar calientito el pan para comérmelo con mantequilla, así recién salido del horno. Sí, mire, eso me faltó decir, que está calentito y además, si es que, bueno, no está recién salido del horno, porque a veces uno deja pan, calentarlo en el Ah, tostador, por lo ejemplo, caliento en a el mí, tostador. a mí no me gusta el pan reposado, por ejemplo, entonces no como pan reposado. Entonces, Ah, sí, ya, son patrones que cada uno de nosotros adquiere para determinar o gozar diferentes cosas. Por ejemplo, a mí no me gustan las palomitas dulces. Yo disfruto mucho las palomitas saladas, pero inclusive a veces los patrones vienen por sesgos culturales, ¿sí? Porque en Colombia la mayoría, todo el mundo consume las palomitas saladas, no existen las palomitas dulces. Entonces, son patrones que uno también adquiere inclusive de forma cultural. No, en Colombia no se ve que uno le unte palta o aguacate al pan. Sí, el aguacate se come en ensalado, se come como, sí, pero si yo voy a Brasil, el aguacate me lo dan en un jugo, en un sorbete, ¿cierto? Y la palta me la sirven en un sorbete. Entonces y también acá son, con pancito. y ahí con pancito, ¿cierto? Con harto limón, aceitico de oliva, salsita y un pan bien rico. Entonces son formas de patrones, esa forma en que yo hago de las cosas mucho más placentera y que son únicas e irrepetibles para cada uno. ¿Alguna otra pregunta del sistema volitivo? Venimos con el segundo sistema. Por favor, si tienen preguntas. Ah, profe, nos dio que hambre, sí, pobrecitos. Pero mientras tanto, ustedes tienen sus cámaras apagadas. Esa es la ventaja de estar en la casa. Vayan, prepárense un pancito mientras me escuchan o llévense el computador, el celular a la cocina y se van preparando un pancito. Ah, mira, ahí Rodrigo anda con el mate. Por ejemplo, eso del mate también es un goce diferente, ¿no? Pero a mí el mate, por ejemplo, me parece rico con miel y con naranja o con limón, por ejemplo. Hay gente que lo prefiere solo. O si usted va al sur de Brasil, se lo toman con leche y en algunas partes frío y con leche. Así que con Exquisito, miel. con leche, Julián. En Leche serio, manjar, sí, igual, igual. no. Después me da mi chorretera y quién me aguanta, ¿no? Entonces, Para algunos esa es la idea. no, no, no podría. Ah, Leche sin lactosa, no, ni por no lactosa. No sé qué pasó con el letrero de habituación, pero ese es el segundo sistema que dice que la habituación es la organización internalizada, perdón, que prepara a la persona para mostrar patrones constantes de comportamiento, respondiendo a la apreciación de contextos temporales, físicos y sociales o algunos similares. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de habituación, hablamos de la organización que yo hago internamente o inclusive también que me dan algunos contextos para responder a esas demandas de actividades. Son patrones constantes de comportamiento, levantarme, cepillarme los dientes, asistir a clase, desayunar, almorzar y cenar. Hay gente que no tiene esa organización de desayunar, sino simplemente esperan la mañana, ayunan y pasan directamente al almuerzo. En mi caso, por ejemplo, yo solamente me tomo un café muy pequeño en las mañanas, quizás a las 10 me como una fruta, ¿cierto? Ya es un orden, a la 1, entre 1 y 2 ya tengo que estar almorzando y en la noche mi cena es, no sé, un pancito, un té, unas galletas, ¿cierto? Que son patrones ya constantemente organizados. Hay culturas en las cuales desayunan contundentemente, ¿cierto? Almuerzan demasiado y también cenan, calientan la cena o preparan algo de cena. O, por ejemplo, un patrón constante que tienen los chilenos culturalmente en sus ocupaciones es la 11, ¿cierto? La agüita ya puso la tetera para la 11, entonces uno pone la mesa, organiza la mesa, por ejemplo, eso es algo que a mí culturalmente es un patrón o una habituación de todos los chilenos, es pongan la mesa, quiten la mesa, pongan la mesa, saquen la mesa. Entonces ya cuando uno pone la mesa,
Hoy, ya uno cuando pone la mesa pone las tazas, saca la mermelada, saca la mantequilla, saca todos los dulces, el manjar, pone los individuales, ¿cierto? Toda mesa chilena tiene cucharitas, cuchara para el pan, cuchara para no sé qué, el cuchillo, y traen la tetera y están las miles de opciones, azúcar, café, té, ¿cierto? Eso es un patrón muy repetitivo, un patrón constante de comportamiento de la once chilena. Sí, más, o claro, el mate, pero exactamente, uno pone el agua para el mate y ahí ya está la hierba, está el café, está la leche, y eso es, por ejemplo, una organización internalizada. Otra parte, digamos, de la habitación puede ser la forma en la que estudiamos. Estructuradamente tenemos ahora, por ejemplo, que cuando uno es estudiante, cuando uno es trabajador, tiene un horario de clases, le programan reuniones, entonces ahí hay un orden que uno tiene que levantarse previo a hacer algo, o de lo contrario yo me despierto ahora en mi computador, eh, pongo la clase, digo si estoy y me quedo dormido. También es una parte, un patrón constante que ahora los estudiantes tienen y lo veo a veces con mis sobrinos que abren los computadores, marcan como si estuvieran en clase y siguen acostados y se quedan dormidos en medio de la clase. Eso no son los terapeutas y yo sé que ustedes no son de esos, pero eso pasa seguido. Entonces la habitación tiene que ver y la habitación tiene dos partes principales, así como la abolición tiene sus componentes. La habitación tiene los hábitos, que son las tendencias adquiridas a responder y desempeñarse de ciertas maneras constantes. El hábito que yo tengo, por ejemplo, es cepillarme los dientes, ¿cierto? El hábito que tengo de salir a correr todos los días, el hábito que tengo de comerme un pan diario, el hábito que yo tengo de después de clases ducharme y almorzar, el hábito que yo tengo de ducharme antes de iniciar mi día, ¿sí? Son hábitos que se van construyendo. Y los roles obviamente tienen que ver con la incorporación de estatus definido, social o personal y en grupos, actitudes y comportamientos relacionados. Los roles son esa incorporación de estatus, mi rol como docente, mi rol como estudiante, mi rol como padre, mi rol como hijo, ¿cierto? Son estatus que nos van ayudando a la adquisición de la identidad ocupacional o o de las múltiples identidades que tenemos nosotros. Esto se da obviamente en contextos o en situaciones conocidas. ¿Sí? Usted en su casa tiene un patrón, ¿cierto? O en su casa hay ciertos patrones establecidos que dan la habituación, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con los hábitos. En su casa está el hábito de almorzar en familia, está el hábito de compartir la once, está el hábito de todos los sábados hacer un disco, todos los domingos hacer un asado, o su mamá tiene el hábito, por ejemplo, de hacer kuchen, de hacer kitchens, de cocinar, ¿cierto? Pero en la casa de la abuela puede ser diferente porque ahí hay otros hábitos, ¿cierto? Pero inclusive, todo el día comiendo, inclusive esos hábitos también puede ser, por ejemplo, todo el día una constante por estar comiendo, también puede ser un hábito que se nos ha convertido a nosotros, y más estando en la casa, y más cuando comienza el invierno, de comer y comer y comer porque requerimos ciertas cosas. Pero inclusive esos hábitos también van acompañados de ciertos roles. Los hábitos, al igual que cada uno de los componentes, está dividido en hábitos de rutina, es decir, cómo se organizan las rutinas, y los hábitos del desempeño. Hoy, perdón por el ruido del fondo, pero están taladrando. ¿Se alcanza a escuchar? ¿O hay mucha interferencia? Muy poco, profe. Muy Sí. poco. Esas son las cosas de la cotidianidad que uno se enfrenta. O que el vecino le dé por taladrar. Anda Profe, a pero se le decirle, escucha bien su voz. Anda a decirle, Julián. no, le saco la cresta porque no debería estar taladrando ahora. No, mentiras, no soy violento. Ya, bueno, los hábitos tienen tres clases de hábitos que son los hábitos de la rutina, ¿cierto? Hábitos de rutina, que es la organización por sí misma de la rutina. Hacer todo un cronograma hace parte de los hábitos de la rutina. Los hábitos del desempeño, que tiene con la forma de abordar, que tienen que inclusive ver cómo yo desarrollo eso. Primero me cepillo los dientes sin pasta dental y después le pongo la pasta dental, ¿cierto? O primero le pongo la pasta dental, pongo el agua con el cepillo. Entonces son hábitos de desempeño. Y los hábitos de estilo son las formas o estilos particulares de hacerlo.
primero desayuno, después me cepillo los dientes, o primero me cepillo los dientes y desayuno, o me cepillo los dientes 3 veces al día, o de lo contrario, una vez o 2 veces en la mañana, en la noche. Entonces, estos hábitos de rutina, los hábitos de desempeño y hábitos de estilo tienen que ver con la persona y cómo los hace. Todos tenemos una forma de organizar la rutina. Por ejemplo, hay personas que organizan su rutina el día anterior y arman un cronograma. Arman la ropa el día anterior de lo que se van a poner al día siguiente. Otras personas, no sé, arman quizás su ropa mientras están duchando. Otras personas simplemente salen de la ducha y dicen lo primero que coja, lo primero que me pongo, ¿cierto? Pero hay todo un sistema de rutina que uno ya se ha creado. Los hábitos de desempeño y la forma que se hacen. Primero me coloco las medias y después el pantalón, o primero me coloco el pantalón y después las medias, o primero me coloco la polera, después la ropa interior, las medias y por último el pantalón. Hay formas en que nosotros desempeñamos o abordamos ciertas ocupaciones. O primero yo desayuno y después me baño. Sí, es como la forma que yo tengo de organizar toda esa rutina. Y el hábito de estilo es precisamente cada uno de nosotros tiene una forma particular de hacer las cosas, especialmente en las rutinas diarias. No sé, yo por ejemplo no puedo sentarme en el computador si no me baño, o tan pronto yo me levanto, lo primero que hago es pasar a ducharme. Eso es casi como un hábito de rutina junto con mi desempeño y un estilo propio. Pero inclusive bajo la misma forma de ducharnos, cada uno se ducha de manera diferente, o cada uno se amarra los zapatos de manera diferente, o cada uno se viste de manera diferente, o inclusive cuando, si ustedes se dan cuenta, nosotros comemos también de manera diferente. Yo me como primero la proteína, después la verdura, o hay gente que se come primero la ensalada y después la proteína, o por último dejan la proteína. Cada uno tiene formas y estilos de desempeñar cada uno los hábitos. Los hábitos resultan o son aspectos resultantes del grado de organización, es decir, los hábitos se fijan de acuerdo a un grado de organización, una adecuación social y flexibilidad ante el cambio. Todos tenemos hábitos comúnmente establecidos, pero también si por ejemplo hoy se fue el agua y yo no pude bañarme de acuerdo al hábito, pues yo tengo que flexibilizar y ahí surge un cambio. Por ejemplo, si el profe Rodrigo dice mañana no hay clase porque se le presentó una dificultad, somos flexibles a ese cambio, ¿cierto? Algunos se enojarán, se pondrán de mal genio, dicen pucha, pero el profe porque no cumple con sus clases, pero finalmente resultan siendo flexibles ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay una adecuación social porque no siempre, por ejemplo, si el baño está ocupado, hay una adecuación social. Yo espero a que mi hermana, mi hermano, mis sobrinos, mi papá, mi mamá salga para hacerlo. Hay una adecuación social también. O si de lo contrario, yo estoy en una mesa compartiendo, obviamente mis hábitos cambian totalmente también al momento de compartir. Por ejemplo, en algunas casas no se permite iniciar primero y que el resto después se siente a la mesa, sino cuando todos estén sentados, hacen una oración, comienzan el proceso de consumir los alimentos, pero también, cierto, hay un aspecto resultante del grado de organización. Entonces, siempre los hábitos van a estar de acuerdo a la organización, tanto interna como externa, a la adecuación social del contexto y a una flexibilidad frente al cambio. Existen los roles internalizados y los roles internalizados tienen que ver con la identificación de roles, es decir, que yo me identifico como hijo, me identifico como papá, me identifico como estudiante, me identifico como profesor, ¿cierto? Y hay un libreto de roles. Aquí, por ejemplo, en la imagen que encontramos al lado derecho, hay una persona que se está identificando, digamos, hay una identificación como estudiante y muy probablemente como egresado o como titulado de terapia ocupacional, pero a su vez hay un libreto de roles. Todos tenemos un libreto de roles y el libreto de roles hace parte como el conjunto de capacidades apreciativas que guían la comprensión de situaciones y expectativas sociales y están relacionados con la construcción de acción que implica la participación en roles determinados. ¿Esto qué quiere decir? Que muy seguramente algunos roles, ¿cierto? Cuando a Rodrigo le dijeron, Rodrigo, la esposa le dijo muy a gusto, vas a ser papá, automáticamente le dijo, tu rol como papá va a ser ciertas cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son tus roles como papá, Rodrigo? ¿O cuál es ese libreto de roles que te entregaron?
Em, Que son ese conjunto de capacidades propias de un rol como padre, por ejemplo. lo que pasa es que es bien particular porque yo hago de todo acá, pues yo tengo una hija de 7 años, yo la baño, le seco el pelo, participo en la elección de su ropa, no sé, como hemos dividido, como no tengo como un rol como le ayudo a las tareas, me siento con ella, trato de participar en todo. Pero incluso si Eh, te das cuenta, Rodrigo, esos son libretos de roles. mm, Algo que tú no hacías cuando no estaba tu hijo, no, pero sí, inclusive sí, 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 cuando llegó ese miembro de tu familia, comienza uno a adquirir cierto libreto de roles. Lo que tú dices, la baño, la acompaño en las tareas, mm, salgo con ella a jugar, es como sí, ese conjunto de acciones o conjunto de capacidades que se adquieren cuando uno dice un rol. Por ejemplo, el rol de estudiante. Ahí hay un ejemplo que dice, por ejemplo, el rol de estudiante es aprender o desaprender lo aprendido consigo mismo, mantener la atención, mantener una comunicación, la exposición. Cuando nosotros seamos terapeutas ocupacionales o cuando ustedes sean terapeutas ocupacionales, ahí les va a llegar un nuevo rol y les va a adquirir un libreto de roles, ¿cierto? No, inclusive a veces patriarcalmente y socialmente nos asignan roles diferentes. Los hombres no cocinan, las que cocinan son las mujeres y por lo tanto, por ser mujer, le tocaba aprender a cocinar. Los hombres trabajan, las mujeres se quedan en la casa, ¿sí? Digámoslo, antiguamente se presentaban como esos libretos de roles. Las niñas se comportan de tal manera, los hombres de determinada forma. Inclusive yo siempre les digo a los terapeutas, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer intervenciones, por ejemplo, con niños, de estereotipar los roles o de definir los roles. Las niñitas juegan a la cocina, entonces yo planeo todo un juego de roles de acuerdo a la cocinita, mientras los niños juegan al mecánico, juegan con carros o inclusive esta identificación, estos libretos de roles, cuando nosotros trabajamos como terapeutas, muchas veces los enfocamos al género, ¿cierto? Entonces, mientras en una sesión de intervención de terapia ocupacional yo planeo un juego con carros para niños, porque es el rol, es el libreto de rol que socialmente se ha asignado, a las niñas se las pongo a jugar con muñecas o a la cocinita y ahí hago todo un juego de roles. Entonces, básicamente que, digamos, ese sistema de roles también es la identificación que cada uno tiene de acuerdo a los papeles que le han puesto o los libretos de roles vienen asociados a cada uno de esos. Mi libreto de roles como profesor tiene que ver con planear las clases, dictar las clases, subir las clases, Profe, planificar las rúbricas. Dime. en el fondo el libreto de roles sería como lo que se espera que haga esa persona de acuerdo a su condición, po. O sea, Claro, no sé. exactamente. Si es estudiante, se espera que estudie, se espera que, no sé, todas esas cosas. Eso, Sí, ¿cierto? de que pongan cuidado a la clase, que lean con anticipación, de que se lean Claro. todos los textos que están en el clase a clase, de que participen en clase, de que no se duerman. Todo ese conjunto son como las De expectativas. que, Por eso ahí dice, el libreto de roles es claro. el conjunto de capacidades apreciativas que guían la comprensión de situaciones y expectativas sociales, ¿cierto? Mi Ya me libreto de queda claro, roles profe. es Gracias. que, por ejemplo, mi libreto de roles como hijo es que, no sé, yo cuide de mis papás, de que él sea obediente, de que les pida permiso, de que les pida plata. Quizás el rol como papá es que trabaje, genere unos ingresos para el hogar, de que mantenga una casa calentita, ¿cierto? Hay ciertas expectativas sociales frente a los roles. Ojo porque igual tampoco, a veces también este libreto de roles es súper editado culturalmente, lo que yo les decía, hay libretos de roles que se nos han asignado socialmente, por ejemplo, a los hombres versus las mujeres y tampoco debería ser. Esa deconstrucción también de roles la tenemos que hacer nosotros, pero hay unos roles esperados, por ejemplo, más generalizados, los de nosotros como profesores, los roles de estudiante, ¿sí? O sea, uno esperaría que un rol, por ejemplo, un carabinero sería hacer cumplir la ley, respetar, eh, guardar la ley, proteger a su pueblo y no agredirlo, no pegarle lumazos, ¿cierto? No saltarse todas las leyes, atentar contra los derechos humanos. Hay ciertas expectativas que se cumplen dentro de los roles, pero lo que yo les digo, hay que tener cierto cuidado con roles patriarcales o asignados socialmente que han sido inclusive dañinos para la humanidad. Lo que yo les digo, las mujeres en la cocina y los hombres al trabajo, esos son roles, son un libreto de roles asignados de manera equivocada.
Las influencias de los roles tienen que ver con las actividades requeridas, las formas ocupacionales o tareas requeridas, las habilidades que se requiere para cumplir esos roles, la organización temporal de los roles. Obviamente también en algún momento Rodrigo va a dejar de ser papá de que sus hijas dependen de él para que sus hijas, por ejemplo, sean niñas autónomas o sean mujeres autónomas y él ya pase a cumplir otro tipo de roles como padre. Él siempre va a seguir siendo el padre, pero cuando sus hijas tengan 15 años, ya obviamente Rodrigo no las va a bañar, ¿cierto? O ya no las va a llevar al colegio, ya no les va a dar la comida cuchareada, sino también hay una organización temporal. No toda la vida ustedes se van a quedar como estudiantes, obviamente, pero sí toda la vida van a adquirir un rol como terapeutas ocupacionales con diferentes funciones. Por ejemplo, Rodrigo y yo ya no somos terapeutas de práctica, sino somos más bien docentes. Por lo tanto, ha habido doble temporalidad con nuestros roles como profesionales. Y obviamente la influencia de los roles tiene que ver con estilos de acción. El proceso de habituación, así como la abolición, tiene que ver con patrones de desempeño, cosas estables que hay, los cambios, siempre hay cambios en las circunstancias o eventos de la vida, la negación, hay una negación en la habituación, es decir, inmediata y a largo plazo, y nuevos patrones de desempeño. Este proceso de habituación, por ejemplo, los patrones de desempeño, es la forma en la que yo lo hago, los cambios que suceden, siempre nosotros vamos a cambiar, ya sea contextualmente o ya sea por cambios debido a nuestras etapas del desarrollo. No es lo mismo el proceso de habituación que yo tenía cuando estaba en el colegio y asistía a la educación básica, ahora la que ustedes tienen como estudiantes universitarios o inclusive la que tengo yo como profesor. No es lo mismo, digamos, en mi habituación ahora como profesor del Austral que cuando yo era profesor de la Católica. Hay dos sistemas totalmente diferentes. La negociación es que uno puede habituarse también y hay negociación a largo plazo o hay una negociación inmediata. Sí, con esto me refiero es que, por ejemplo, hay patrones que cambian. Muchachos, ya la clase no va a ser de 40 minutos, sino de 60. Sí, hay una negociación inmediata. Bueno, va a ser un poco latoso escuchar más al profesor, pero me aguanto. O hay una negociación a largo plazo que nosotros podemos decir, por ejemplo, la clase ya no va a ser desde las 8, sino va a comenzar a las 10, pero se va a extender un poco más hacia la hora del almuerzo en todas las sesiones. Siempre hay una negociación. O hay negociación en todos los hábitos que nosotros hacemos. Pucha, hoy no hubo mantequilla ni pan caliente, pero lo que decía el otro colega, hay un tostador, entonces ahí yo negocio inmediatamente y no hay mantequilla, pero hay dulce de leche, entonces le pongo dulce de leche, ¿cierto? Ahí hay una negociación en nuestros hábitos. No se fue el agua, cortaron el agua en mi comuna, entonces por lo tanto ahí yo puedo negociar, hay una negociación inmediata. Y hay nuevos patrones de desempeño. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, logro establecer un patrón de salir a trotar todos los días, hay un cambio, hay una negociación y finalmente hay un nuevo patrón. Cosa de que yo estoy saliendo, por ejemplo, a trotar todos los días. Ahí hay una negociación en mi proceso de habituación. Es importante, digamos, para hablar de desempeño, digamos, en cuanto a la capacidad, a la capacidad del desempeño, perdón. Yo no sé, a ver. Sí. Claro, hasta ahí el proceso de habituación. Yo no sé por qué me falta ahí el... Claro, ahí la habituación. ¿Alguna pregunta frente a la habituación? ¿De qué se compone entonces la habituación, niños? Mi memoria hoy día no está muy buena, profe. Pero hay como Pero 40 los compone. conectados. Otro que tenga buena memoria. Alguien que le ayude. Pero Fernando, ¿cuáles son los componentes de la habituación? Fernando. Carolina responde hábitos. ¿Qué otra cosa son los Los componentes hábitos de la y habitación? roles. Señora. ahí Hábitos y están, roles. hábitos y roles. Hábitos y roles. Muy bien. Entonces aquí tenemos los dos principales componentes de la habitación. Recuerden que los hábitos también tienen una clasificación que tienen que ver con los hábitos de rutina, el desempeño y los hábitos de Rutina, estilo. desempeño. Y
Y los roles también de igual, hay diferentes tipos de roles. La identificación y el libreto de roles son los dos componentes gigantes de los roles. Vamos a pasar a lo que es capacidad del desempeño. No sé acá qué le pasó a la diapositiva. Sí. Pero hablamos de capacidad del desempeño, existen también al interior de la capacidad del desempeño, existe capacidad del desempeño objetiva y la capacidad de desempeño subjetiva. ¿A qué hace referencia esa capacidad del desempeño? La subjetiva tiene que ver específicamente con lo que yo creo que soy capaz de hacer. Y esta capacidad del desempeño es precisamente las habilidades que tenemos nosotros de hacer, y la capacidad objetiva es unir la abolición junto con la habituación. Entonces, es decir, que mi capacidad subjetiva es la habilidad que yo tengo de decir, puedo hacer esto, tengo las capacidades. Por ejemplo, una capacidad de desempeño subjetiva que yo, Julián Zamaca, no tengo es, por ejemplo, la habilidad matemática. Eso no es una habilidad para mí, por ejemplo. Entonces, si yo hubiese escogido una ingeniería, muy seguramente me hubiese costado más mi capacidad de desempeño, y es la habilidad para hacer. O, por ejemplo, mi habilidad para hacer trabajos de la casa. Ahí yo no tengo ninguna habilidad para hacer, pero quizás, o mis habilidades motrices, por ejemplo, nosotros en la universidad nos ponían a hacer macramé, a tejer y todo ese tipo de cosas. Yo era totalmente un desastre. Pero, por ejemplo, en mi capacidad de desempeño subjetiva, yo fui bueno para las férulas. Me gustaba taladrar, cortar con herramientas un poco más hacia la motricidad gruesa. Bueno, eran fina, pero con unos patrones más grandes, ¿sí? Pero, por ejemplo, esas cosas de manualidades y artes a mí nunca se me dieron. Esa capacidad era una capacidad de desempeño subjetiva, pero en la capacidad del desempeño también se ve la capacidad de desempeño objetiva, que es mirar la abolición y la habituación de manera conjunta. La voluntad que yo tengo de hacer las cosas, y aparte de eso, instaurarlas dentro de hábitos, roles y rutinas. Entonces, estar ahí la causalidad, está todos los componentes de la abolición insertos en la habitación para que haya una capacidad de desempeño objetivo. Claro, está ahí lo que es capacidad de desempeño. Y finalmente, está mediado todo eso, y como siempre lo vemos, esta capacidad del desempeño tiene que ver con el ambiente. Por eso se une la habilidad para hacer, la abolición y la habituación, y ambientes específicos de desempeño. Es decir, la capacidad del desempeño va a depender de lo que yo tengo para hacer en un ambiente específico. Por ejemplo, creo yo que yo tengo la habilidad subjetivamente para dictar una clase. ¿En qué ambiente estoy? En un ambiente universitario de enseñanza, pero también hay una voluntad, es decir, las ganas que yo tengo todos los días de dar de clase, pero aparte de eso me fijaba algunos patrones, como haber estudiado, me habitúo de acuerdo a mis hábitos, a mis rutinas, a unos roles específicos, a unos roles que me dan la capacidad del desempeño, por ejemplo, para ser profesor. Pero no sin duda, el otro aspecto que maneja el modelo de la ocupación humana tiene que ver con el cuerpo vivido. Y el cuerpo vivido se tiene que ver con que cada una de las experiencias subjetivas que los seres humanos vivimos, las vivimos en carne propia, y nuestro cuerpo es precisamente el que conecta o el que hace nuestras ocupaciones. Por ejemplo, yo aquí coloqué el ejemplo de un cuerpo, digamos, de cuerpos de mujeres que fueron torturadas en la dictadura chilena. Es decir, estas mujeres, como viven sus ocupaciones, va a ser el reflejo de también de lo que vivieron en una ocupación llamada tortura, ¿cierto? Que estuvieron en lugares confinados, y de ahí en adelante, por ejemplo, las cicatrices de esas mujeres van a reflejar o van a representar ciertos niveles ocupacionales. El curso de nuestra vida ocupacional diaria y de nuestro cuerpo son puntos de vista invisibles a partir de los cuales experimentamos el mundo y actuamos sobre él. Yo acá coloco también, por ejemplo, el cuerpo vivido, digamos, de dos víctimas del estallido social que perdieron sus ojos. Estos dos casos de estos dos hombres representan también, por ejemplo, su cuerpo vivido de aquí en adelante. La mayoría de sus ocupaciones para este muchacho que perdió su ojo en Temuco, o este que lo perdió en Santiago, van a ser totalmente diferentes. Su cuerpo va a experimentar de manera diferente, por ejemplo, una discapacidad adquirida o una discapacidad que surge a partir de un movimiento, de una ocupación política y social, cambia absolutamente
cómo ellos se relacionan con el mundo. Va a cambiar su relación en el mundo social, va a cambiar su ocupación en lo que hagan a diario, si son estudiantes, si son trabajadores, su relación con su cuerpo mismo. Entonces las ocupaciones también se viven a medida que nuestros cuerpos van. No es lo mismo el cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre, ¿sí? Siempre hay totalmente una perspectiva de cuerpo totalmente diferentes. El cuerpo masculino, estereotipado como masculino, de género masculino, va a tener una vivencia en la ocupación que lo tiene un cuerpo de una mujer estereotipada con género femenino, siempre va a ser diferente. O por ejemplo, yo les pregunto, esta imagen de que está en la esquina inferior, ¿cómo el cuerpo de ese niño que ha vivido la violencia es un cuerpo indígena, es un cuerpo de un niño, hombre indígena, frente a, digamos, a los carabineros? Su cuerpo durante el tránsito en sus ocupaciones lo va a vivir totalmente diferente. Quizás él ha sido víctima de la represión o ha visto cómo los cuerpos de sus papás o de otros miembros de su comunidad han sido agredidos. Por lo tanto, también las ocupaciones tienen que ver con el cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, sus cuerpos tienen algunas cicatrices, ¿cierto? Son cicatrices que se deben también a ocupaciones, ya sean ocupaciones de juego o porque se cortaron, o no sé, o se cayeron jugando, o se cayeron en algún momento de su vida practicando algún deporte o de camino a la universidad, pero inclusive esas cicatrices que su cuerpo tiene, alguno de nosotros debe tener una cicatriz en la cabeza, en una rodilla, en un codo, en las manos, tiene que ver con ocupaciones. Por lo tanto, nuestro cuerpo también no es lo mismo ser un cuerpo blanco masculino a ser un cuerpo negro femenino. No es lo mismo ser un cuerpo blanco hombre colombiano a ser un hombre, a ser, perdón, una mujer negra migrante en Chile, porque las ocupaciones también ahí se van cambiando. Por lo tanto, esto también lo explora, por ejemplo, el modelo de la ocupación humana. El experimento o experimentamos nuestro cuerpo no como una colección de órganos adyacentes, sino como un sistema sinérgico en donde todas las funciones son ejercidas y están ligadas a la acción generada del ser en el mundo. Recuerden que esto de ser en el mundo tiene que ver con la filosofía de la ocupación, de estar en el mundo, estar con el mundo y estar rodeado en el mundo. Y estar en el mundo significa también que nuestros cuerpos ocupan un lugar en un espacio, en un territorio. Esa ocupación de cuerpos también tiene que ver con lo que viven nuestros cuerpos. El cuerpo vivido también son las propiedades abstractas que atribuimos a diferentes objetos en el mundo y son el eco del modo en que nuestros cuerpos se experimentan con los objetos, con una silla, con la comida, con el ambiente, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos, con el cuerpo de otros. Cuando a mí me abraza, no sé, mi mamá, adquiero todo un sentido de cuerpo y frente a un rol, frente a una ocupación, es muy diferente a cuando quizás los que son papás abrazan a sus hijos, experimentan otra cosa, o inclusive cuando a uno alguien lo abraza y le parece desagradable, uno experimenta ocupacionalmente otra cosa. O si, por ejemplo, yo no tengo adaptaciones en mi cuerpo como unos lentes, o no tengo una prótesis de un oído, o me falta un pie, también la relación de mi cuerpo, o si ando en una silla de ruedas, mi relación con la silla de ruedas y el cuerpo también es de manera diferente. La percepción no es simplemente registrar y evaluar los datos de los sentidos, sino más bien una adquisición activa del mundo con nuestros cuerpos. Por lo tanto, el modelo de la ocupación humana habla también del cuerpo vivido. El cuerpo vivido es aprender a hacer algo que significa que debemos aprender en la experiencia. Se aprende cómo se siente. Se aprende cuando yo tejo, cuando yo canto, cuando yo toco un cultrún, cuando hago un chapalele, cuando me como una humita, ¿cierto? Entonces ahí el cuerpo también experimenta y es mi relación también cuando me acerco a mi pololo y me da una caricia o cuando a esa persona que quiero afectivamente me da un abrazo, me da un beso. También eso, digamos, es recurrente a lo que es el cuerpo vivido. Y finalmente el modelo lo que atiende, digamos, también es al ambiente. ¿Y a qué hace referencia el modelo dentro del ambiente? Al conjunto de personas, lugares, objetos y circunstancias que nos relacionan con el hacer. A ver, perdón, si me fui muy rápido. A esta, ¿sí? Perdón, preguntas acerca del cuerpo vivido o alguna apreciación del cuerpo y las ocupaciones. Yo creo que ya estoy pasado No. de la hora.
Ya vamos a ir terminando, muchachos. Perdónenme haberme pasado el tiempo, pero que yo les digo es que el modelo implica harto teóricamente para después pasar un poco ya a entender los instrumentos de evaluación. Entonces, el ambiente que, como lo ve el modelo, es la estimulación, provee las oportunidades de participación. Sin ambiente no somos nada, sea cualquier tipo de ambiente, estimula o restringe. Por eso hablamos de personas en situación de o en condición de, porque el ambiente es el que finalmente provee esas experiencias o no. Y la demanda es que cada uno de nosotros en un ambiente específico tiene una demanda a través de las expectativas del desempeño ocupacional. La demanda ocupacional que yo tengo en un ambiente universitario es que dicte mis clases, de que los estudiantes aprendan. Quizás ustedes tienen unas demandas en sus casas, hacer el almuerzo, lavar la loza, que su cuarto esté ordenado, que su habitación esté ordenado, hacer la cama. Siempre hay una demanda ambiental que nos implica. Los ambientes o la organización de los ambientes pueden ser, digamos, cultura, condiciones económicas, condiciones políticas, que son componentes globales que tienen los ambientes, ¿cierto? Cada uno de nosotros vive en una cultura, el que está en Chiloé, el que vive en Temuco, el que vive en Arica, el que vive en Santiago, tiene formas culturales, condiciones económicas, quizás ustedes tengan mucho dinero, yo no tengo tanto, o habrán personas que vivan con un mínimo, en su casa tengan que reunir muchos mínimos para poder subsistir, otras personas que sus papás tienen un buen ingreso económico, por lo tanto su ambiente es diferente, condiciones políticas, cada uno de nosotros tiene un sentido político en la vida, direcciones políticas, pensamientos políticos, y este actuar inclusive político también ejerce presión sobre nuestras ocupaciones. ¿Sí? Sobre la forma que yo tengo, si yo soy un consumista, si yo a mí me gusta comprar, si me gusta almacenar, eso también es una condición política, si yo tengo el recurso económico, o si de lo contrario me gusta políticamente la conservación del mundo, compro ropa reciclada, apoyo a las pymes, no voy a las grandes tiendas de marca a comprar esto, sino le compro a pequeños distribuidores, fortalezco a las mujeres de la plaza, a las mujeres que venden en la calle. Entonces hay condiciones políticas que incluyen el sentido ocupacional. Y obviamente existen organización de los ambientes, es decir, existen ambientes físicos, ambientes naturales, ambientes construidos, los parques, nuestras casas son ambientes construidos, existen objetos que intervienen sobre el ambiente, existe ambiente social, grupos sociales y organizaciones, formas ocupacionales y tareas que van a depender de ese ambiente social. Yo, por ejemplo, no sé hacer un curanto, pero sí puedo hacer una arepa, ¿sí? Que tiene que ver con un ambiente social, o puedo hacer un sancocho, mientras que ustedes pueden hacer, no sé, se me olvidó cómo se llama esa sopa que hacen en Chile. Se me está... ¿Cazuela? La cazuela, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay formas ocupacionales que yo puedo hacer una cazuela para 20 personas, como ustedes pueden hacer, no sé, un curanto para 20 personas, ¿sí? Tienen, los espacios también son ambientes sociales en donde las formas ocupacionales y las tareas van a depender de eso. Las dimensiones del ambiente, como para que podamos entender, que es lo que yo les estaba, las condiciones económicas, la cultura y la condición política van a verse relacionadas con los espacios, los objetos, las formas ocupacionales y los grupos sociales. Y como se dan cuenta, siempre aquí hay una persona o un sujeto. Nunca hablamos de usuario, y eso también es algo que ojalá a ustedes se les pueda quitar. Los usuarios y los pacientes son una forma bastante eh, como descentralizada, es quitarle como el valor mismo al sujeto o a la persona. El hablar de usuario o de paciente es automáticamente quitarle toda su condición como sujeto. Y somos sujetos sociales en el mundo, somos personas, entes sociales. Entonces es como para que también vayamos procurando hacer insight de nuevas cosas. Los ambientes ocupacionales son el conjunto de espacios, objetos, el hogar, el vecindario, el lugar, el trabajo, que nos sirven para recrear las ocupaciones, ¿sí? Que están totalmente puestos ahí básicamente a disposición de nosotros. Las formas de intersectar prácticamente esos objetos, los grupos sociales, las tareas y las complejidades siempre están ahí. Los objetos tienen que tener algunas características, los grupos sociales también ahí los se pueden ver. Los objetos tienen accesibilidad, complejidad, flexibilidad,
Las tareas se distribuyen en cuanto a su complejidad, a las reglas, a los límites de tiempo, a la seriedad, a la diversión. Los espacios tienen que ver con el tamaño, la distribución, Profe, ¿sí? A las características eh, sensoriales. Francisca. quería preguntarle sobre lo que dijo recién de no usar usuario. ¿Eso Sí, es algo del mojo o es algo que deberíamos implementar como terapeuta a lo largo yo del año? digo que como terapeuta, porque al hablar de usuarios estamos despersonalizando al sujeto y despersonalizarlo quiere decir que no me importa quién es el otro. O cada vez que yo digo, uy, llegó el niño con esquizofrenia, es quitarle automáticamente su identidad. O sea, a ti te gusta que te digan Francisca Ramos, no la estudiante de terapia, claro, hay cosas generalizadas, pero es más, el modelo intenta subjetivizar a las personas, pero eso debería ser tarea de todos los terapeutas, ¿sí? Gracias, profe. Yo creo que esto lo vamos a dejar para una próxima, sí, lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan entender un poquito más a partir de la lectura de del material que, digamos que está en el libro para que lo repasen porque ha sido mucho por hoy. Solamente para recordar un poco y recordar por qué nos motivamos. Quizás ustedes no conozcan esta escena, es una escena muy vieja de una película que a mí me encanta que se llama Forrest Gump y que precisamente en Forest vamos a ver un poco y la tarea de ustedes es que puedan ver la película Forrest Gump. Si no la han visto, por favor, véanla y a los que ya la vieron, puedan verla con un sentido muy desde la terapia ocupacional. Entonces, básicamente recordar en Forrest Gump qué es la abolición, qué es la habitación y qué es la capacidad del desempeño para mirar finalmente los procesos ocupacionales, recordar que los sistemas del modo son heterárquicos y de emergencia, ¿cierto? Los sistemas del modo son volición, habituación, capacidad del desempeño, están precedidos por la heterarquía, que es la misma similitud, y la emergencia que van a surgir, obviamente, cosas que pasan a diario, y eso tiene un contexto determinado. Siempre estará el ambiente o el contexto determinado. Entonces, lo que quiero que hagan para nuestra próxima sesión, que creo que es el viernes, que vamos a desarrollar ahí un taller, es que cada uno vea la película Forrest Gump, elijan un personaje y una situación de Forrest, identifiquen la dinámica de los sistemas del modo, perdón, ahí se me fue, de los sistemas del modo, es decir, volición, habitación y capacidad del desempeño, identificar los procesos, así como hay volición, habitación y capacidad del desempeño, hay sistemas propios de cada uno, los procesos que se viven y realizar un pequeño informe sobre el análisis de la ocupación y el modelo. Y lo van a preparar para traerlo en la sesión del viernes que vamos a trabajar y a compartir un poco. Sí, lo vamos a hacer primero grupal en pequeños grupos y después vamos a pasar a una plenaria. ¿Entendido las instrucciones para el viernes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ¿de cuántos los grupos? No, estos grupos yo los voy a armar el viernes. Yo quiero que hagan Ya. ustedes esta tarea individual. ¿Sí? Que cada uno pueda ver la película y puedan desarrollar estas 4 cosas. Ya, profe, gracias. Profe, Cuéntame. ¿podría repetir las instrucciones que no alcancé a escuchar? Mira, van a ver la película Forrest Gump. Las personas que ya la vieron le van a echar un repaso o las personas que no la han visto la van a ver, ¿cierto? Van a elegir un personaje y una situación de la película, van a identificar la dinámica de los sistemas del modelo, van a realizar o identificar los procesos de acuerdo a cada uno de los sistemas y realizar un pequeño informe sobre el análisis de la ocupación del personaje y del modelo en general, ¿sí? ¿Más claro? Profe, Sí, dijo volición, habituación y qué más era. mi capacidad de desempeño. Ah, ya, gracias. ¿Ven ahí las instrucciones? Sí, profe, se ven bien. Ya, perfecto. No sé si tengan alguna duda o si el profe Rodrigo quiera terminar esta larga clase. Yo creo que estamos en el tiempo, ha sido, gracias Julián,
por lo compartido hoy día. Hay mucho conocimiento que, que refrescar aquí, así que te agradezco el tiempo, la disposición, la forma en que también lo has presentado, y yo creo que bueno, para los que están consultando, el video lo voy a subir hoy día, de la forma que ustedes me han indicado, por medio de YouTube, así que va a estar en la tarde, voy a dedicarme a ese tema para que tengan el link. Y bueno, las instrucciones están dadas por el profesor Julián, así que agradecerle nomás como su ayuda en poder entender este modelo, ¿ya? Así que eso, estimados estudiantes, estimadas, nos vemos próximamente el viernes con la tarea que nos ha dejado Julián, y agradecer nuevamente a Julián por su tiempo, su disposición y todo lo que nos ha podido enseñar hoy día. Muchas gracias, Julián. Chao, muchachos. Que tengan un buen día y bueno, juntamos hambre, así que estamos listos. Ay, sí. Chao, profes. Que Que estén muy bien. descansen. Gracias por su Gracias. Chao, profe. Cuídense Gracias, mucho. Julián. Chao. Estamos en contacto. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, gracias.